Ok. Entonces, mire, dice que la población estimada del Ecuador, porque nos vamos a enfocar en nuestro país, no en una población general, ¿ya? Para poder hacer los ejercicios. Dice, la población estimada del Ecuador hasta julio del 2007 era superior, o sea, habíamos crecido hasta el 2007. Más o menos éramos alrededor de 13.755.680 habitantes. ¿Ya? Y quiere decir esto que siendo un país chiquitito, teníamos bastante población, que quiere decir que por cada kilómetro cuadrado hay 47 habitantes. Y miren, pero estamos hablando en el 2007, o sea, yo le pregunto a Justin Cayancela, si en el 2007 éramos cerca de 14 millones de personas, ahora que estamos en el 2021, ¿esta cantidad aumentaría o disminuiría? ¿Creció o disminuyó? Justin, ¿qué piensa usted? Que creció. ¿Ya? ¿Por qué cree Giuliani que crecería la población desde el 2007 hasta el 2021? Yo no opino lo mismo, yo pienso que disminuyó, pero si al caso llega, yo pienso que porque hay más niños, más bebés. ¿Ya? Giuliani, ¿por qué cree usted que del 2007, que éramos 14 millones más o menos, al 2021 somos menos? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué piensa eso? Yo pienso eso porque ya que hay muchos ecuatorianos que emigran a otros países. Ya, muy bien. ¿Qué opina en ese punto? ¿Qué opina Valentina? ¿Aumentó o disminuyó la población? Desde el 2007 hasta el 2021, ¿aumentarían o menoraría la cantidad de ecuatorianos? ¿Cómo? Jair. Sí, yo creo que disminuyó porque una por la migración, o también uno Con interferencia, Jair, no lo escuchamos bien. Brian, ¿qué piensan ustedes? Ya, este jovencito no es de nuestra clase. Ok. Entonces, le preguntaba que las personas entonces hasta el 2021 aumentaron o disminuyeron. ¿Qué opina Michelle Calapi? Yo creo que aumentaron ¿Por qué? porque nacen más personas. Ok. Jair, gracias. Jair. Jair pidió la palabra, no le escuchamos, precioso. Salomé, ¿qué nos iba a compartir usted? Yo creo, teacher, que aumentaron y disminuyeron, porque a la vez, como dijo Michelle, nacieron nuevas personas, pero a la vez también murieron personas por esto del COVID. Entonces, yo creo que aumentaron y disminuyeron. Ya, muy bien, ok. Bueno, entonces, bien, hay un organismo que se llama el censo y es el encargado de cada 10 años
realizar un censo en el Ecuador para saber cuántos ecuatorianos hay y de ese total de ecuatorianos, cuántos son mujeres, cuántos son varones, cuántos son niños, cuántos estudian, cuántos tienen casa propia y cuántos no tienen casa propia. Y así varios aspectos. Ese censo se maneja cada 10 años, es decir, que en el 2020 nos hubiera correspondido hacer el censo para tener cifras actualizadas. Más sin embargo, miren, en la gráfica que les estoy proyectando ahora, indica que no disminuye la población con el pasar de los años, sino al contrario, sube. Y sube más o menos en un valor de 1 millón a 1,5 millones de habitantes. Y les voy a decir por qué. Mire lo que dice, en los últimos 100 años, la mayoría de la población estaba en la sierra. Y hoy en día esta población está entre la sierra y la costa. Bien. Observemos la imagen que está acá. Justin, por favor, Justin Cayancela, por favor. ¿Ya? Entonces, les decía que mire, observe este cuadro. Si ve cómo era la población en el año de 1950 en el Ecuador, éramos 3 millones. Cuando pasaron 12 años, miren, subió a 4,5 millones. En 1974 subió a 6,5 millones. Esto nos demuestra que cada cierto tiempo la población va en aumento. ¿Por qué? Porque siempre hay más nacimientos y también, así como hay ecuatorianos que salen a otras partes del mundo, también hay personas extranjeras que se quedan a vivir en nuestro país. Sean jubilados, sea que vengan a trabajar, por las razones que sean. ¿De acuerdo? Entonces, hay 2 factores importantes, por no decirles 3 fundamentales. Escuchen. La primera razón para que la población siempre vaya en aumento más que en retroceso, ¿sí? Es decir, que siempre la población vaya de más a más, es porque la natalidad, es decir, hay más nacimientos. ¿Por qué? Porque hay personas de otros países que migran a nuestro país y se quedan a vivir, y también porque hay, la calidad de vida es alta y no mueren personas muy seguido, a excepción de lo que estamos viviendo ahorita con la pandemia. Bien, a excepción de lo que estamos viviendo ahorita con la pandemia, los otros años, lo más alto eran los nacimientos de bebés, seguido por la migración, por decir, de todas aquellas personas que vienen de otros países y se quedan a vivir en el Ecuador. Y que no haya muchos muertos. Por lo tanto, siempre la población va a ir en aumento, no va a ir en disminución. Voy a tomar el ejemplo de lo que decía Salomé. Salomé nos decía, yo pienso que bajó porque hay persona que migra. Sí, puede ser que, digamos un ejemplo, migraron 1,000 personas a España, a Estados Unidos, a Inglaterra. Pero nosotros como Ecuador recibimos en cambio a 1,500 personas, sean portugueses, sean españoles, sean americanos. Entonces, viene como que dice a igualarse o incluso a superar. Por lo tanto, la población subió. ¿Ya? ¿Está ahí claro, Salomé? Sí, teacher. Ok, entonces, ¿qué es lo que decimos? La población con el pasar de los años, ¿aumenta o disminuye? Orliani. Dígame, Ya le hice la pregunta. ¿me puede repetir? Es que hay un poquito de ruido en mi casa. Les preguntaba, ¿la población cada año aumenta o disminuye? Después de las razones que les acabo de decir. Aumenta.
Ya, ¿por qué? Porque nos vamos reproduciendo. ¿Por qué otra razón? Esa es la que yo, esa es la razón que yo mejor considero. Justin Cayancela. Gracias, Ordiane. Porque nos reproducimos y porque vienen migrantes de otros países y crece la población. Ya, gracias, Anthony. Sí, por eso les mostraba yo la gráfica de que cada vez, por ejemplo, aquí el censo está cada 10 años, 10, 12 años aproximadamente, ¿no es cierto? Y ahí se ha evidenciado que la población no retrocede, la población no deja de crecer, al contrario, va en aumento. ¿A qué se debe ese aumento? A los nacimientos, a que hay migraciones, pero vienen también a nuestro país y que la tasa de muertos es menos que la cantidad. Ejemplo, digamos que en una semana hay 100 nacimientos de bebés nuevos, es solamente un ejemplo. En el Ecuador a la semana nacen 100 niños y resulta que mueren 2 personas. ¿Sí ven? Entonces hay más nacimientos que mortandad. Por lo tanto, entonces hay más aumento de población. Ahora, ¿dónde se ubica la población? Antes, las personas se quedaban a vivir en cada uno de sus espacios, pero por motivos de economía, por motivos de trabajo, se pudo evidenciar que la gente comenzó a salir de su lugar de vivienda, de su lugar donde residía, para trasladarse a otros. Y en donde se ve que están más alta cantidad de personas es en la sierra y en la costa. El proceso de cambiarse de un lugar a otro, a vivir, ¿cómo se llama, Briana? Si Briana deja de vivir en el Ecuador para irse a España a buscar un mejor estilo de vida, ¿cómo se llama eso, Briana? Yair, por favor. Migración. Perfecto. ¿Sí? Todo lo que hace una persona de trasladarse, de irse de un lugar a otro, eso se llama migración. Tomará en cuenta, jovencitos, los que no participan en la clase. Yo no sé que están entretenidos y no ponen atención. Entonces, como decía Yair, ese proceso de que una persona deja su país o deja su ciudad se llama migración. El hecho de que usted salga de un lugar a otro es migración. Incluso cuando usted deja el Ecuador para irse a pasar de vacaciones por 8 o 15 días a Colombia, eso se llama migración, pero es una migración temporal. ¿Por qué? Porque solamente va, visita ese país y regresa al suyo. Pero igual sigue siendo una migración. ¿Ya? Entonces les decía que antes la población estaba ubicada, es decir, todas las personas de la costa salían a buscar mejor vida y se ubicaban en la sierra. Pero a medida que fueron pasando los años, hubieron otras personas, por ejemplo, digamos que salieron de Loja, que salieron de Cayambe, que salieron de ciudades pequeñitas, se comenzaron a ubicar en ciertos lugares específicos, como Pichincha en Quito y Guayaquil en la costa. ¿Por qué? Porque hay más fuentes de trabajo, porque tiene más opciones de mejorar su vida. ¿Ya? Esas son las razones del por qué aumenta la población. Bien, podemos ver en este cuadro que la población está dividida en población urbana y población rural. La población urbana, ¿cuál es? Anthony. ¿Qué entendería usted por población urbana? Yair. Una familia o un barrio o ¿Ya? Entonces, la parte urbana está, la parte urbana vendría a estar
por los que viven en la ciudad, prácticamente. Todas aquellas personas que viven en la ciudad es la parte urbana, ¿ya? Y podemos observar en los gráficos que en 1950 la parte urbana, que es la parte amarilla, en 1950 era poquita. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente se quedaba en sus lugares de vivienda, es decir, no salían de Ibarra, no salían de Guayaquil o del Guasmo, se quedaban viviendo ahí. Pero a medida que fueron pasando los años, mire, en 1974, la mayoría de gente ya se comienza a salir de la parte de los suburbios o de los pueblos pequeñitos, que donde no encuentran trabajo, donde no encuentran buenos estudios, comienzan a salir a la ciudad, porque la ciudad les brinda muchos beneficios que de pronto un pueblito no tiene. ¿Cuáles serían los beneficios que le ofrece la ciudad y no un pueblito? Uriel. ¿Me puede repetir, profe, que en mi casa había mucha bulla? Ya, le decía a Uriel, ¿cuáles son los beneficios que hay en la ciudad que no encontramos en el sector rural? Pues, a ver, yo creo que, no sé qué se me puede ocurrir. Yo supongo que hay como que más oportunidades, o sea, en general, porque en un pueblo, pues no creo que haya. Y tengo de ejemplo a mi mamá. Ella vive en un pueblo y pues no tenía tantas oportunidades como las que puede tener una persona que vive en una ciudad. Creo yo que puede ser una. Ya, muy bien, muchas gracias. Sí, por las oportunidades laborales. Giuliani, ¿cuál sería otra razón? Que los estudios en la ciudad pueden ser más, no encuentro la palabra para decirlo más. Mejores. Ajá. Ya, que la educación en la sierra sería mejor que en el de la costa. Jair también tenía una idea. ¿Cuál sería la idea de Jair? Yo no sé si será verdad, pero yo creo que las cosas que viven así, digamos así, en ciudad rural, yo creo que es similar a nosotros, digamos, un hospital, entonces aquí en la ciudad hay creo más hospitales que en la región rural. Ya, sí, hay muchos beneficios. Por ejemplo, en la ciudad hay más hospitales, hay más fuentes de empleo, hay los servicios básicos, agua, luz, teléfono, bueno, ahora es el internet también. Es decir, porque hay pueblitos más pequeños que no tienen el todo todavía luz eléctrica o no tienen agua potable, tienen agua que les llevan los tanqueros, pero no agua potable. Entonces, todas esas situaciones son las que generan que una persona salga de vivir del campo a la ciudad. Por lo tanto, Jocelyn, ¿qué significa rural? ¿Campo o ciudad? Jocelyn, ¿qué sería? ¿Campo o ciudad? La parte rural. Michelle Calapi. Rural. ¿Ya? ¿Por qué sería rural? ¿Qué diferencia hay entre vivir en la ciudad y en la parte rural que es como el campo? Que en la ciudad tenemos más oportunidades y en el campo no muchas. ¿Ya? Miren, es fácil, solo observe la lámina que está puesta en el computador. Aquí claramente, si vemos los edificios, estamos hablando de una parte urbana. Es la ciudad. Y en la parte rural vamos a ver encontrar más naturaleza, vamos a encontrar la agricultura, vamos a encontrar la ganadería, es decir, el campo en sí. Entonces ahí podemos ver cuál es la diferencia entre una zona urbana y una zona rural. Por lo pronto, se puede decir que la zona urbana es es la ciudad, ¿ya? Que tiene los servicios básicos, agua, luz, teléfono, en este caso internet, servicio de buses, etcétera. En el pueblo, en cambio,
A veces no hay servicio de agua potable, no todos tienen internet o no todos tienen luz o tienen luz hasta determinadas horas nada más. ¿Ya? Bien. Ahora, el crecimiento de la población, como les había dicho hace un momento, pues tiene que ver mucho con lo que es la natalidad, que se refiere a los nacimientos. Tiene mucho que ver con la mortalidad, que es con las defunciones, ¿sí? Y dentro de las defunciones o mortalidad está tomado en cuenta el número de niños que mueren y también el número de adultos que mueren, ¿ya? Esos son los aspectos que intervienen para que la población aumente. Bien, ahora, cuando vemos en un aspecto rural y un aspecto urbano, podemos notar que la población urbana es la que mayor cantidad de gente recibe de los campos. La gente del campo ya ve que producir o dedicarse a la agricultura no le genera los ingresos que necesita para sostener a su familia. Por lo tanto, decide migrar, sea a la costa, siendo Guayaquil la parte más cotizada para irse, siendo una migración interna. Y siendo una migración externa, pues se irán fuera del país. Bien, en este cuadro que ustedes están observando, van a ver cómo a través de los años la población urbana fue aumentando mientras la población del campo fue disminuyendo. ¿Qué quiere decir este cuadro? Que poco a poco todas las personas del sector del campo o de los, digamos, suburbios en la costa, tienen la tentación, tienen el pensamiento de mejor migrar hacia las ciudades por todos los beneficios que hemos visto. Entonces, ¿qué es región? ¿Qué es la parte urbana? Briana. ¿Qué quiere decir la parte urbana? ¿Quiénes viven? ¿Qué es el sector urbano? Nuevamente le vuelvo a preguntar y no colabora Briana. Voy con Valeria, por favor. Gracias, Briana. ¿Cuál pregunta? ¿A qué corresponde el sector urbano? O sea, según yo, un sector urbano es como donde vive gente, como no una asociación, pero donde hay muchas casas juntas y todos conviven, por decirlo de una manera. ¿Qué puede decir Salomé? ¿Cuál es la población urbana, Salomé? ¿Que están en la ciudad? Muy bien.